poderes de Grayskull. You talking to me? Soy el Capitán Jack Sparrow. Yo soy inevitable. Yo, Adrian! ¡Ah! ¡Nick! Here's Johnny. Yo tengo el poder. Yo soy Iron Man. Hola, ¿qué tal, queridos amos del multiverso? Yo soy Rix y les doy la bienvenida a nuestro canal, Rix y los amos del multiverso. Antes de empezar con el video de hoy, que como ven en el título vamos a estar platicando de la última película de terror que sacó Netflix, que en español se llama Maleficio, debo decirte que va a haber spoilers en este video. Digo, en todos los hay, pero creo que nunca les había avisado. Hoy, sobre advertencia, no hay engaño. Va a haber spoilers porque no hay manera de hablar de la genialidad de esta película sin hacer spoilers. Así que si no han visto esta joya de película de terror taiwanés en Netflix, vayan a verla y después regresan a ver este video. O si no les importan los spoilers, pues vayan a este video. Y si ya la vieron, por favor no olviden dejarme abajo en la caja de comentarios todo lo que opinan de esta película, porque de verdad a mí me encantó. Incluso la pongo al nivel, incluso quizá un poco por encima del Teléfono Negro, la última película de terror que reseñamos aquí en el canal, que es de Hollywood, ¿no? Aquí vamos a hablar de un terror asiático, pero es bastante bueno. Porque sí, para todos aquellos allá afuera que piensan que el género del terror ha muerto, debo decirles que están muy equivocados. Y para prueba de ello, la existencia de esta película, esta joya en Netflix. La trama de Maleficio pareciera que es cliché, pareciera que es sencilla. Y de hecho, quizá les pasó lo mismo que a mí. Si ustedes estaban haciendo zapping, estaban pasando las películas ahí en la plataforma de Netflix, en su página de inicio, en las recomendaciones, a lo mejor vieron ahí una película con unas letras asiáticas medio raras, unos símbolos y un muñeco, que ese muñeco ni siquiera sale en la película, un muñeco sin ojos, y leyeron la sinopsis y dijeron, esto es la típica historia de terror de una madre que está embarazada o que acaba de tener un bebé y que una entidad oscura lo está persiguiendo ahora porque quiere a la niña o al niño, y se pasaron de largo. Eso me pasó a mí. Y si les pasó eso, créanme, cometieron un grave error al dejar pasar esta película. Vayan a verla porque no es este cliché de la trama, es algo completamente diferente. ¿De qué va la trama? Así grosso modo. Una joven mujer se reencuentra con su hija de 6 años después de que esta, la niña, creciera en un hogar de acogida debido a que la protagonista, o sea su madre, sufriera una crisis nerviosa y fuera declarada por la corte como no apta para criarla. O sea, esta niña creció en una de estas casas que hay en Estados Unidos y al parecer también en Asia, que es una pareja, en este caso es un solo hombre que después se vuelve importante para la trama, un señor que tiene una casa en donde recoge niños huérfanos. Obviamente tiene apoyo del gobierno y demás, pero ahí es como una familia, como el capítulo de South Park, donde cuando a Kenny y a su hermana los llevan a una de estas casas, algo así. Y la mamá regresa 6 años después, o sea, desde que nace la niña, la separan de ella y regresa cuando la niña tiene 6 años, porque ahora sí ya es apta para cuidarla. Parece que estos problemas mentales que tenía cuando la niña nació ya se fueron y ahora ella va a criar a esta niña de nombre Chen Dodo. No voy a decir sus nombres porque son asiáticos y son difíciles, vamos a decirle la niña. Y una vez que la niña se reencuentra con la madre y ambas están aprendiendo a convivir, conforme va avanzando la trama nos enteramos de que la niña es acosada por una entidad demoníaca y maligna por algo que ocurrió durante el embarazo de su madre. Hasta aquí podría sonar como que esta película es un remake taiwanés del bebé de Rosemary, pero no, nada que ver, te digo. Esta historia no es el cliché de la mamá embarazada o la mamá con el niño chiquito que una entidad oscura lo acosa, como El Aro y como muchas otras películas. No es un remake del bebé de Rosemary, créeme que no, es incluso mejor que el bebé de Rosemary, que es una joya de terror de Roman Polanski. ¿Por qué digo que es mejor esta película de Maleficio? Porque si bien la trama del bebé de Rosemary fue innovadora y aterradora en 1968 que se estrenó la película, que por si no sabías, la película es una adaptación de un libro y de hecho creo que fue la misma autora del libro quien hizo el guión de la película, que debo decir que es una película magistralmente realizada por Roman Polanski, la acabo de ver hace poco en Amazon Prime. Sí fue innovadora en su momento, claro que sí, en el 68, pero es del 68, de 1968, así
Así que esta fórmula del diablo engendrando a un bebé físicamente humano con una humana destinado a destruir a la humanidad, se vio muy quemado rápidamente este concepto, con obras como La Profecía y en tiempos más recientes con La Profecía del No Nacido. Incluso la misma saga de Actividad Paranormal en cierta película, creo que es en la tercera, agarra esta onda de que una de las niñas es hija de un demonio y no sé qué diablos. Incluso en la misma película de El Aro, que ahí no es un niño engendrado por el demonio, pero al hijo de la protagonista lo está persiguiendo Samara, ¿no? Esta entidad demoníaca. Se vio muy quemado ese elemento narrativo muy rápidamente. Y cómo no, si el bebé de Rosemary tiene 50 años que salió, obviamente nos íbamos a hartar de este concepto, pero aún así Hollywood sigue sacando películas que tratan de eso, de un niño acosado por una entidad y la madre o el padre tienen que rescatarlo. La mitad de las películas de terror hoy en día tratan de eso y de eso han tratado desde los últimos 40 años al parecer. Pero lo genial de esta producción de Maleficio es que al ser taiwanesa no sigue la misma estructura cliché que ya la verdad está de más que de hueva, de que Satanás eligió a esta mujer en específico para engendrar a su vástago. No, eso no lo vemos. ¿Por qué? Porque en Taiwán no son católicos. Entonces no tenemos esta trama cliché que tenemos siempre de que un demonio católico, Satanás, en su caso Balak, que creo que Balak no existe, Pazuzu como en El Exorcista. No tenemos demonios, digamos, de la cultura judeocristiana. Tenemos otras entidades enfocadas en el folclore y la cultura asiática, lo cual se vuelve muy innovadora para nosotros en Occidente. Y aunque creyeran que no, la verdad es que el tener una entidad demoníaca asiática en vez de un demonio judeocristiano sí refresca muchísimo la película. E incluso si la trama fuera parecida al bebé de Rosemary, sería algo completamente diferente. Aquí no es Lucifer el que quiere que su hijo venga a la tierra, que nazca bajo un cuerpo humano. De hecho, ese ni siquiera es el objetivo de la entidad antagónica de la película. La entidad demoníaca que tenemos en esta cinta de Maleficio se llama, o así la llaman los protagonistas, la Buda celestial. Porque por si no lo sabían, en el budismo hay diferentes entidades, no hay un solo Buda. Todos conocemos la representación del Buda gordo orejón, pero hay muchas representaciones de Buda y son diferentes Budas. En este caso tenemos una entidad femenina que se llama la Buda celestial, que es una entidad demoníaca. De hecho, durante la primera mitad de la película, la Buda celestial es técnicamente una maldición que enloquece a todo aquel que la sufra. Muy parecido al Aro, al menos en la primera parte de la película. Pero para el último tercio de la película, para el tercer acto, cuando empieza el clímax, se nos revela que la Buda celestial no es una maldición como tal, no es algo tan sencillo como lo que se plantea en la maldición, por ejemplo, en The Grudge o en el Aro, sino que es una entidad de terror cósmico. Así es, una entidad de terror cósmico. Una fuerza de la naturaleza, del espacio, de otro mundo, nunca se deja en claro, que es demasiado poderosa como para ser vista o comprendida por el ser humano. Y todo aquel que intente comprender cómo es que funciona la Buda celestial, y de hecho el que vea al rostro a la Buda celestial, se vuelve loco. Muy a la Lovecraft, muy a la Cthulhu. Así que voy a etiquetar a mi amigo Carmelo de Cthulhu TV, porque si no ha visto esta película, la tiene que ver, porque en mi opinión es una historia de terror cósmico y aparte enfocada en la cultura asiática, así que es innovador por donde se le ve esta película. En verdad, si te gusta H.P. Lovecraft, si te gusta algunas historias de Stephen King enfocadas en el terror cósmico como It, o si te gusta Junji Ito, no puedes perderte esta película de Netflix, porque de verdad pareciera que es un manga escrito por H.P. Lovecraft, mezclando perfectamente la cultura asiática y los conceptos del escritor de Rhode Island. Aquí la razón por la que la protagonista es perseguida por esta entidad es literalmente por mala suerte. No es como en el bebé de Rosemary, que se nos deja bien en claro que Rosemary fue elegida de entre todas las mujeres del mundo por Satanás, por Lucifer, para dar a luz a su hijo. No, aquí simplemente fue mala suerte. No hay una figura del elegido griego, no hay un concepto del elegido como normalmente hay en las películas de terror. No, aquí fue mala suerte que la chica se topa con esta entidad y termina siendo maldecida a su hija. El único error que cometió la pobre chica, la pobre protagonista, fue encontrarse con la familia del padre de la niña, que esta familia son unos dementes cultistas que adoraban a esta entidad maligna y propagaban su maldición para que a ellos, a la familia, les llegaran las bendiciones. Es un concepto muy enfermizo, pero que además, como toda buena película de terror, tiene un mensaje entre líneas. Aquí el concepto que se maneja es parecido a lo que vemos en la película de Mulan de Disney, que cada familia tiene a sus ancestros, nada más que aquí no son sus ancestros como tal a los que les rinden culto esta familia de pues prácticamente los abuelos de la niña, sino que tienen a su entidad como si fuera
aquí en México a su santo, que cada familia tiene a su santo, ellos tienen a esta Buda celestial, y la manera en que esta deidad les da bendiciones es que ellos propaguen la maldición que pertenece a esta entidad. Es un concepto muy enfermizo, que es provocarle el mal a otras personas para que a ellos les vaya bien, y a quien terminan haciéndole el mal definitivo a esta familia es a su propia nieta. Ahí la trama da bastantes giros, pero sí se comprende bastante bien, está bien justificado, y la secuencia, hay un momento en la trama que se menciona en varias ocasiones, que dice la protagonista que ella violó un tabú, o sea que rompió un sello, por así decirlo, que esta familia tenía para contener a esta entidad en un pequeño templo que tienen en el terreno de su casa, en una especie de granja. Pero ella, el papá de la niña, que es un amigo suyo, pero que tuvieron relaciones y está embarazada ella, y otro amigo, tienen un canal de YouTube, que también eso está muy 2022, tienen un canal de YouTube y ahí tienen como un programa de cazafantasmas por diversión, pero cuando rompen el sello y se meten a esta cueva, que es donde está contenida la entidad, ocurren cosas macabras. Y algo genial es que nunca vemos hasta el final de la película qué ocurrió ahí dentro. Nos van soltando pedazos, sabemos que el padre de la niña muere ahí, pero poco a poco se nos va soltando la información, y no es sino hasta el final de la película que vemos el video de lo que ocurrió ahí dentro en esa cueva. Ahí es donde vemos por primera vez el rostro de esta Buda celestial, de este demonio asiático. Hablando del terror, porque muchos ven las películas de terror únicamente para asustarse. Claro que es importante, porque si ves una película de terror, claro que es para espantarte, pero creo yo que hay que analizar todos los elementos narrativos y cinematográficos. Pero si lo que únicamente estás buscando es terror, es espantarte, y no te importa realmente qué tan bien cuidado está el guión, qué tan buena es la fotografía, etcétera, etcétera, si solamente te importa espantarte, de todos modos esta película es para ti. Porque no es una película de terror palomero, no es El Conjuro, no es Scream, no es El Despertar del Diablo, no. Todo el terror que se genera en esta película es 100% audiovisual. No es únicamente sonoro como en las malas películas de Hollywood. No te esperes jumpscares baratos. Sí hay uno que otro jumpscare, pero es efectivo y tiene sentido. No es la típica escena pendeja que vemos en las películas gringas, que son segundos, casi un minuto de tensión con esta música que va encrechendo y la cámara muy cercana al protagonista, y de repente voltean y el jumpscare, y es uno de los otros personajes que dice: ay, perdóname, te espanté. No hay una escena pendeja de ese tipo aquí. Siempre que hay un jumpscare, de los pocos que hay, que son como 2 o 3 nada más en toda la película, que dura bastante, dura más de 2 horas, no hay ninguno de esos. Cuando hay un jumpscare es porque en verdad va a haber algo terrorífico, cuando la cámara haga el paneo hacia lo que no estamos viendo a cuadro. Tampoco hay efectos especiales super jalados de los pelos en CGI. Todo está muy cuidado. Sí hay algunas cosas que son visualmente terroríficas, pero son casi siempre efectos prácticos. Son símbolos, son elementos. Por ejemplo, hay una toma que es inquietante y que sí da miedo. Al inicio de la película, en los primeros segundos, que vemos creo que es a la misma niña, abre la boca y tiene el paladar blando lleno de dientes, pero se ve muy realista. Y así como es, hay imágenes sencillas que a la vez son complejas, y en esa complejidad radica el terror de la película, en imágenes que tú no estás preparado para ver, pero no son CGI. No te imagines ver cosas ahí súper jaladas, no, son cosas sencillas, pero tan sencillas que dan miedo, porque es el símbolo de esa imagen lo que es terrorífico. Todo en la película está muy cuidado, desde la música de verdad, la pura música, el puro soundtrack te puede causar pesadillas. Hay varias secuencias en las que escuchamos de fondo cánticos rituales, que son los cánticos rituales que entonan, que es la oración, digamos, que hace la familia de este chico, del padre de la niña, y lo estamos escuchando de fondo a lo largo de varias secuencias en la película, y de verdad da miedo con estos tonos bajos. En verdad te sientes atrapado en una especie de templo ocultista de una secta horrible. Está muy bien hecho. Hablando de las cosas, de algunas imágenes que te digo que causan el terror en esta película, un concepto tan simple como dientes cayéndose, estatuas de piedra que cambian de lugar o personas pintadas con runas por todo el cuerpo son capaces de asustar y generar inquietud hasta en el más veterano de los fans de terror. Debo decirles que yo he visto películas de terror desde que soy muy niño, y películas que quizá no debía haber visto a cierta edad,
por lo que sí soy bastante inmune al terror de Hollywood por lo menos, pero me encanta toparme con producciones de este tipo que me sacan de mi zona de confort y sí logran inquietarme, logran asustarme. Esta película, sin que veas al demonio como tal, sin que veas ahí un jumpscare como en La Noche del Demonio, sin que veas al diablo operando como en el Conjuro, sin lograr esas cosas muy hollywoodescas, te va a sacar 3 pedos, porque sí, en verdad hay imágenes que te sacan mucho de balance, que no te esperas verlas, los sonidos, y hay un elemento más que eso lo voy a tocar en el último punto, porque eso creo que ahí radica el terror y la genialidad de esta película taiwanesa de Netflix. Pero no solo la cuestión técnica, digamos, detrás de cámaras, la fotografía, la edición, el guión, no solamente eso está cuidado en la película, porque sin las actuaciones de estos actores, la película no funcionaría igual, y todos los actores están fascinantes, en especial la niña, la que es la protagonista. Es una niña muy pequeña, en la película tiene 6 años el personaje, en la vida real no sé cuántos años tenga la niña, pero en verdad se roba el show en cada escena en la que aparece. Cuando tiene que ser tímida, se ve tímida. Cuando tiene que dar miedo, da miedo. Y te digo, sin ningún efecto de computadora, simplemente con el gesto que haga la niña, cómo le acomode en el cabello y lo que le diga el director que haga, ella lo hace a la perfección. Es un monstruo de la actuación esta niña. Espero que la veamos en muchos más proyectos y que llegue a estar incluso en los estelares de Hollywood, porque su talento lo merece. Es una gran actriz esta pequeña niña que interpreta la película. Es genial, simplemente genial. No tengo otra palabra para describirla. Te asusta la niña. Samara del Aro, en la versión estadounidense, se queda pendeja al lado de esta niña brillante. Otro personaje que casi no sale, pero que también en los pocos minutos que tiene en pantalla se roba el show, porque de verdad te da miedo sus gestos, la forma en que se mueve, la forma en la que habla, es la bruja, la que es como la sacerdotisa de la familia, que es la que se encarga de hacer el ritual y todo eso. En verdad que da mucho miedo esa mujer, pero pues no sale tanto, aún así se roba las escenas. Lo grandioso de todos los actores, de todos en general, pero en específico de la niña, es que sí hace que te compres el hecho de que este sea un falso documental, porque luego te encuentras cada falso documental con unos actores que dan lástima, como por ejemplo Terror en Chernobyl. Esa película a mí me parece interesante la trama, pero es una basura, es uno de mis muchos gustos culposos, y los actores que salen en esa película son terribles. En ningún momento te crees que sea un found footage, además porque el protagonista es un actor que ya era conocido en Disney hace unos años. Pero en esta película, que aparte de este lado del charco no tenemos ni idea quiénes sean estos actores taiwaneses, actúan maravillosamente, incluso la niña, que es una niña, y sí compras la idea de que es un falso documental, de que es un video que se empezó a compartir con fines macabros, algo así como con lo que ocurrió con La Bruja de Blair en los 90, algo así. Esto logra lo mismo que La Bruja de Blair logró hace 20 años, esta película de Netflix lo logra, con un formato obviamente digital, está maravillosa. Y justamente para mí eso es un plus personal, que maneja uno de mis formatos favoritos, sobre todo en terror, que es el formato de falso documental, que ha sido utilizado en otros formatos, por ejemplo en drama, incluso en comedia, con Proyecto X, que es un falso documental, un found footage de comedia, pero creo que donde mejor queda el formato de found footage, y siempre lo ha sido, es en el terror. Y ese es quizá mi formato favorito de terror, pero la verdad es que en esos formatos se encuentran muchos de mis guilty pleasures, de mis gustos culposos, películas que son terribles, pero que yo las disfruto mucho, como con El Diablo Adentro, la Bruja de Blair 1 y 2, no la de noventera, la que se llama The Blair Witch, que ahorita también está en Netflix, que salió como en el 2015, 2016, también la que te digo de Terror en Chernobyl. En fin, a mí me gustan mucho estas películas de found footage, pero la mayoría son mierda pura. Esta no, esta maneja muy bien el formato de falso documental, y a diferencia de las películas gringas, ellos sí saben explotar el formato de falso documental, saben justificarlo para que tenga sentido en la trama que todo está siendo grabado, porque por ejemplo en Actividad Paranormal queda bien justificado, en la primera por lo menos, que están grabando todo porque están ocurriendo cosas raras en la casa, y el esposo Mika, que es el personaje que sale solamente en la primera película, el esposo de la protagonista, desde el principio deja en claro que está grabando más bien como en tono de broma, como para ver qué captan, y ahí poco a poco las cosas se van saliendo de control. Pero ya a partir de esa película todos agarran el mismo argumento de vamos a grabar porque algo está pasando, o de repente simplemente están grabando porque sí, y no tiene sentido que en ciertos momentos lleguen a grabar. Aquí sí está bien justificado, porque es un video que está grabando la madre de la niña
para pedir ayuda en el mundo y va a subir el video y lo va a difundir en internet. Así que está bien justificado. Igual desde el principio que empieza a grabar todo, desde que la niña llega a la casa, es porque ella quiere tener el recuerdo de que ella pues acaba de reencontrar después de 6 años. Así que sí está muy bien justificado. Además está justificado que de repente cambien la cámara de manos. Obviamente el personaje que está detrás de la cámara en las películas de found footage casi nunca aparece a cuadro, pero aquí a veces tenemos a la mamá grabando, pero cuando la mamá tiene que aparecer a cuadro, está justificado que de repente la cámara la toma otro personaje o la dejan ahí puesta. Sí tiene algunos errores que noté, que por ejemplo hay una escena cuando se meten a uno de los templos de esta familia, únicamente hay 2 cámaras, o debería haber 2 cámaras diegéticas, es decir, dentro de la trama grabando. La que se mete la chica, la protagonista, y una que otro de los personajes deja en la entrada grabando. Pero ya que está ocurriendo la escena, hay 3 o 4 cámaras, entonces no tiene mucho sentido. Pero fuera de esos detallitos que ya solamente si pones mucha atención te das cuenta, está muy bien justificado el formato de found footage y muy bien utilizado. No te aburre, no te marea, que es otra cosa muy importante. La Bruja de Blair, uno de los elementos que fue más criticado en su momento, que está bien porque era un cine experimental, pero para una primera ocasión está bien que pase. Te mareas mucho viendo La Bruja de Blair porque es cámara en mano todo el tiempo, las 2 horas de película. Pero con la tecnología que tenemos hoy en día se las podrían haber arreglado, y en otras películas como en Área 51, como en El Paso del Diablo, como con El Diablo Adentro, en El Terror en Chernobyl y demás películas, ya debieron haber arreglado ese problema de que la audiencia se marea. Porque ojo, el hecho de que te marees no quiere decir que te dé miedo. En La Bruja de Blair sí, porque era la primera vez que veíamos eso. En su época sí, más que miedo te causaba desconcierto. Pero ya que hemos visto tantas películas found footage, el tener la cámara en mano moviéndose todo el tiempo ya no te causa desconcierto, te causa incomodidad. En esta película, si bien es cámara en mano, está arreglado de tal forma, está muy cuidada la fotografía, de tal modo que tú como audiencia nunca pierdes de vista este rollo de que tú crees, te hacen creer muy bien esta ilusión de que los personajes son los que están grabando con la cámara en mano, pero realmente detrás de cámaras debe ser una cámara 4K super profesional en un arnés para que no se mueva, y está bien. Incluso hay escenas en las que únicamente se está grabando con la cámara y tiene el audio impecable, lo cual en la vida real no pasaría. Si tú, por más chingona que sea tu cámara, si grabas algo con la pura cámara, el audio se va a oír terrible. En las películas el audio se graba aparte, así que de todos modos crean muy bien esta sensación de falsa realidad. Está muy bien cuidado. Y además sí hay un lenguaje cinematográfico. Normalmente las películas de found footage, por tener este mismo formato más limitado y de bajo presupuesto, con menos cámaras, y que busca crear esta imagen realista, digamos, de un fotógrafo no profesional, de una persona normal que estaría grabando eso en su día a día, no hay un lenguaje cinematográfico. Las sombras no están bien cuidadas, las luces no están bien cuidadas, los encuadres normalmente son muy feos, hay muchas cosas que ocurren afuera del cuadro, como el final de La Bruja de Blair, en fin. Aquí no pasa eso. Aquí, a pesar de que es una película de found footage, sí hay un lenguaje cinematográfico, se cuidan mucho las luces, los encuadres en verdad te comunican algo. Si tenemos un picado, un contrapicado, si tenemos, no sé, una cámara grabando desde el piso, en Ratcam, no sé, las luces, los juegos con la luz, los juegos con los efectos especiales, en fin, todo está muy cuidado. Sí, los cuadros, las imágenes que vemos a cuadro, sí te están comunicando algo, sí tiene lenguaje cinematográfico, lo cual para mí es de las cosas más resaltables de la película, que usa este formato de found footage, pero lo usa bien. En verdad es una película en toda la extensión de la palabra. Ya hablando un poquito del guión, la estructura narrativa de la película es interesante porque no es una historia lineal como suele ocurrir en estas películas. Normalmente en La Bruja de Blair y en otras películas de found footage gringas de Hollywood usan este recurso barato que te muestran una leyenda al principio de la película diciéndote: esta cámara fue encontrada en tal lugar y nunca se volvió a saber de los chicos que grabaron, ¿no? Y ya después tú sabes que algo les pasó a los chicos, y conforme vas viendo la película, el falso documental, vas descubriendo qué fue lo que les pasó. Aquí no hacen eso. Aquí la estructura narrativa es muy interesante porque vamos dando brincos en el tiempo. A veces estamos en el presente, a veces estamos en un pasado cercano, y a veces estamos en un pasado lejano, con los videos de 6 años atrás de este ritual cuando la mamá todavía está embarazada de la niña. Estamos dando brincos en el tiempo. También vemos algunos fragmentos que no son tomados por los protagonistas, sino que por ejemplo son recortes de algún noticiario, ¿no? De algún noticiario de televisión, o no sé, imágenes de la policía, y todo eso junto ya te forma la película completa. De hecho, una de las secuencias finales
que es este video en el que vemos a la chica de joven con el papá de la niña y el otro chavo que se meten a esta cueva y son asesinados técnicamente por esta entidad oscura, por la Buda celestial. Entonces me gustan mucho esos brincos que da en el tiempo, porque a pesar de que tiene 3 líneas narrativas, prácticamente 3 líneas de tiempo que están ocurriendo a la vez, simultáneamente, nunca te pierdes, nunca hay una confusión en la historia, vas bastante bien. Incluso cuando ocurren cosas extrañas hay una escena, una secuencia en la que empiezan a dar vueltas en círculos en un camino, muy a terror cósmico, que no tiene sentido que esté ocurriendo. Están dando vueltas en círculos, están como atrapados en un loop y aún así no te pierdes. No hay un momento de la película en el que no entiendas lo que está pasando a cuadro. Todo es muy comprensible, a pesar de que no es una película sencilla. O sea, no te esperes ver una de estas películas que ves con tu novia y que de repente te estás besuqueando 10 minutos y no te perdiste de nada. Realmente esta película no es así. Si aquí pierdes la atención, aunque sea 2 minutos, sí puedes perder el hilo de la trama, pero si le estás prestando atención como debería ser, no tienes por qué perderte. No es una película súper compleja, no es Siniestro, por ejemplo. También a mí me gusta mucho esto, hablando de terror cósmico, que vemos cómo se van desarrollando las conclusiones de 2 líneas temporales simultáneamente, muy a la It, al menos en el libro, porque en las películas no ocurre eso, pero en el libro de It de Stephen King vemos el enfrentamiento de los niños, tanto de niños como de adultos, al mismo tiempo, están ocurriendo simultáneamente. Tú como lector estás descubriendo al mismo tiempo los 2 desenlaces de los 2 enfrentamientos. Aquí igual, estás llevando el desenlace de la mamá buscando a la niña en el presente y al mismo tiempo estamos viendo el video de cuando rompen el sello, cuando son jóvenes y todo se va a la mierda. Eso está genial porque aparte nunca te pierdes y ahí tiene relación y vas comprendiendo cómo es que puedes derrotar a la entidad, que spoiler, no hay manera de derrotarla. La única manera de hacerlo es pasarle la maldición a alguien más, que es lo que al final te dejan ver en lo que creo que es lo más genial de la película, que para eso vamos. Que para mí eso es lo más destacable de la película. Y ya entrando de lleno a este punto que para mí es lo que me encantó de la película, es sin duda lo más destacable, y es que al final de la película se vuelve una experiencia 100% interactiva, que vuelve al espectador un miembro activo de la historia, y no solo un observador ajeno que se encontró un video grabado en el bosque hace muchos años. En La Bruja de Blair se hace un acuerdo desde que empieza la película entre los cineastas y entre la audiencia de que tú simplemente vas a ver lo que unos cineastas grabaron en el bosque y alguien encontró la cámara tirada hacía poco y estos chicos nunca los volvieron a ver. Ese es un acuerdo, tú como espectador eres un ajeno, solo vas a estar completamente ajeno a lo que ocurrió. En esta película no, en esta película desde el principio la protagonista está hablando directamente a la cámara, incluso te muestran algunas imágenes y hacen algunos ejercicios mentales como de estos de ilusiones ópticas, bastante interesante. El resto de la película se olvidan un poco de ti como espectador, pero al final, y aquí entra el más grande spoiler, la protagonista te vuelve a hablar directamente a ti como espectador y te dice que los cánticos que te hizo recitar, porque hay una parte muy padre de la película que te ponen a recitar un cántico a ti como audiencia y unos símbolos y unos colores estridentes y el cántico este que te digo que como gregorianos pero están en taiwanés, muy aterrador el pedo, muy al aro, o sea, se ve un poco como el aro, recuerda un poco al video del aro, pero lo chingón es que aquí es interactivo y tú lo tienes que cantar junto con la protagonista porque supuestamente estás rezando para ayudar a la niña, pero al final la misma protagonista viendo a la cámara te dice que realmente te mintió, que no estabas rezando, sino que estabas aceptando la maldición y te da a entender que ella lo que quiere hacer es difundir el video la película, supuestamente, para que más personas acepten la maldición de la Buda celestial y así quizá su hija se libere de la maldición. Que la película no tiene un final feliz. Nunca, se queda un final abierto si la niña fue o no liberada de la Buda celestial. Eso está genial, a mí me encantó. El hecho de que sea una experiencia interactiva contigo como audiencia estuvo fenomenal. Algo que normalmente no se ve en las películas de Hollywood o las películas mainstream de terror, mucho menos últimamente.
Al menos yo, en lo personal, yo me sentí como la primera vez que vi la película de El Aro, que en El Aro pues no te dicen tú te vas a morir directamente, o sea, un personaje no voltea a la pantalla y te dice, oh, te vas a morir, pero tú estás viendo en pantalla el mismo video que están viendo los personajes y que 7 días van a morir. Ese sentimiento que tuve de niño la primera vez que vi El Aro, lo volví a tener con esta película. Ese sentimiento de que compras la ficción que estás viendo y dices, oh mierda, ahora yo tengo la maldición, es una experiencia muy loca. Y de por sí, ya con el concepto de terror cósmico, de que todos los que ven al rostro a esta entidad se vuelven locos, de verdad se vuelve una experiencia surrealista. Y lo único que puedo decir es que es una lástima que esta película no haya salido en el cine, porque hubiera sido todo un fenómeno cultural. Es una película genial, en mi opinión. Si me preguntan, esta película del Maleficio es el futuro de las películas de terror, y si los productores de Hollywood son inteligentes, pronto vamos a ver algo así similar en el cine. Ya basta de películas cliché, con tramas cliché, copia y pega del Conjuro y La Noche del Demonio. Necesitamos algo nuevo, y ese algo nuevo que necesitamos en el cine de terror es algo como lo que vimos en esta película. A lo mejor no necesariamente un falso documental, pero algo interactivo, algo así. Ya con la gente tan adaptada, tan normalizada a interactuar que con TikTok, que con YouTube, que con Instagram, necesitamos una película de este tipo en el cine, y va a ser un boom, un fenómeno cultural sin duda alguna, y marcaría la nueva tendencia en el cine de terror. Mi veredicto, queridos amigos, a esta película de Maleficio de Netflix le doy 5 estrellas de 5. Por la simple razón de que es innovadora, sobre todo para una cultura occidental como nosotros. Resulta genial no tener a Satanás o a Lucifer o a cualquier otro demonio judeocristiano de villano, porque eso ya está muy de hueva. Tenemos a una entidad completamente distinta, enfocada más bien en el terror cósmico, más parecido a Cthulhu que a Satanás, por ejemplo. Es interesante de principio a fin, porque una característica tristemente del cine de gringo, del cine yankee de terror, sea mainstream o sea de culto, es que siempre tiene sus buenos pedazos aburridos, sobre todo las películas de found footage. Siempre en las de falso documental hay una secuencia larguísima en las que estamos conociendo a los protagonistas, pero son los protagonistas casi siempre adolescentes diciendo pendejadas, y los vemos ahí en su cuarto haciendo estupideces, o en la escuela, o haciendo tonterías. Aquí no, aquí ese pedacito de película que nos introducen a los personajes, a la mamá y a la niña, dura muy poco y de verdad es sustancial. Te dan algo con que trabajar. No son los personajes haciendo estupideces. Y aparte se va muy rápido. Después de los primeros 2-3 minutos de película, empieza el terror y no se detiene en ningún momento. O sea, esta película es todo menos aburrida. Da miedo en serio, o sea, de verdad que da miedo, o sea, sí te espanta, sobre todo si la ves solo y a oscuras, y si la puedes ver en la madrugada, de verdad que no vas a poder dormir. Te lo aseguro, es una película bastante inquietante. No es tanto un terror de jumpscare, de ay güey, ahí está el monstruo. No, más bien es el concepto lo que te asusta. Te deja perturbado los colores que usa, la música, los símbolos, el concepto de que ahora tú estás maldito al comprar esta ficción de la película. Eso es lo que resulta aterrador de Maleficio. Así que sí da miedo en verdad. Tiene imágenes que son muy poderosas e inquietantes, incluso que rayan en lo gore, sin ser algo así súper desquiciado, pero sí tiene algo de gore esta película. Tiene personajes creíbles y carismáticos, de verdad te crees que no son actores, sino que son personas reales a las que están grabando, porque son grandes actores. Tiene un diseño de sonido impecable, tiene efectos de sonido geniales, la música extradiegética, es decir, que los protagonistas no están escuchando, la música de fondo también resulta muy bien manejada, muy bien editada, muy bien compuesta, y los efectos de sonido como, no sé, de repente un llanto de bebé, el grito de una anciana, los cánticos estos gregorianos, todo eso resulta genial. El diseño de sonido yo creo que se lleva un 10 en esta película. Y el trabajo de producción en general es fenomenal. La fotografía, los pocos efectos por computadora que tienen, los muchísimos efectos prácticos, todo está genial. O sea, yo no le encuentro ni un solo pero a esta película. Está maravillosa, no se la pueden perder. Te repito, 5 estrellas de 5, Maleficio en Netflix. Vayan a verla si no lo han hecho. Y si ya la vieron, recuerden dejarme aquí abajo en los comentarios qué les pareció esa película taiwanesa. No olviden dejarme un like, suscribirse a mi canal, seguirme también en mi canal principal, El Grimorio de Rix. Síganme en TikTok como @RixAmosDelMultiverso y en Instagram como @Rix y los Amos del Multiverso. También en Facebook me encuentran como Rix y los Amos del Multiverso. Suscríbanse, denle like a este video, compártalo con todos sus amigos, porque eso es lo que los héroes hacen. Sin más que decir, yo me despido, que la fuerza los acompañe.